Buenas noches, televidentes, les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Esto es Cotopaxi al aire. Y este domingo 4 de febrero se desarrollará ya las elecciones de consulta popular, para lo que pues esperamos que todos los ciudadanos se hayan informado y que a estas alturas ya se haya tomado la mejor decisión. Precisamente ya estamos a pocos días de que se cierre la campaña y queremos hablar sobre este tema con el doctor Carlos Poveda, quien es el que nos acompaña esta noche en el set. ¿Considera usted que la campaña, tanto por el sí y por el no, doctor, ha sido suficiente? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Un cordial saludo a mi querida ciudad de Tacunga, la provincia de Cotopaxi, y a quienes nos observan en esta noche. Yo creo que ha faltado mucha información. Y esto, más que todo, me reduzco a determinada información estadística que está en los mismos medios, ¿no? Hasta donde se conoce el contenido exacto de cada pregunta. Y el contenido de cada pregunta, obviamente, hay un desconocimiento bastante grande, siquiera de un 60 a un 70%. Y si preguntamos si conocen los anexos, porque cada pregunta viene con un anexo, excepto una, obviamente el desconocimiento es mucho mayor. Por lo tanto, hay que convalidar y avalar que el pueblo necesita ser consultado, es decir, estamos de acuerdo en que hay un ejercicio de democracia directa, pero más allá de este ejercicio de democracia directa, también debemos saber si es que la ciudadanía llega a la consulta popular debidamente informada. Y al parecer no es el resultado de una información, de una transparencia, de un contexto general, que conozca cada pregunta, el sentido, el alcance y sobre todo lo que usted a través de un voto afirmativo, negativo, cualquier voto que sea, también aprueba como una reforma legal. Doctor, en estos días de campaña, ¿cómo valora usted la campaña de algunos movimientos y partidos que se ha hecho por el sí? Bueno, evidentemente, y esto con todo el respeto que se merecen las personas que están apoyando a una u otra propuesta, también es perverso porque polarizan, es decir, como que solamente habría el sí y el no. Cuando hay posibilidades de escoger preguntas por el sí, son 7, yo puedo escoger de forma variada, es decir, las 3 primeras sí, las otras no, o viceversa, o alternadas, ¿no es cierto? O 6 sí, una no, o sea, ya depende de la voluntad de cada uno de ustedes como ciudadano. O en su defecto también puedo simplemente no emitir ningún criterio, doblar la papeletita y dejarlo. O en su defecto poner una rayita e invalidarlo. Es decir, hay ese tipo de posturas que tampoco nos informan, es decir, porque es un ejercicio de libertad de expresión lo que yo voy a hacer en una papeleta. Por lo tanto, nos han puesto y nos han polarizado, es decir, el sí, obviamente de forma contundente, de forma radical, y quien está en contra es parte de un correísmo, situación que no es correcta, o sea, no es así, porque aquí no se discuten figuras, se discuten propuestas de la ciudadanía, o en su defecto, quienes están por el no, y básicamente la tendencia del expresidente Correa, manifestar que vamos a regresar al pasado, somos gente de la derecha, y eso tampoco es correcto. Es decir, no podemos polarizar estas tendencias y por lo tanto yo creo que debe haber el respeto debido hacia la postura de cada ciudadano, porque estos son preguntas, pero obviamente también detrás de esto hay una lectura de carácter político. Es decir, ¿cómo se mide esta lectura de carácter político? Que después ya de la consulta que se realice, ese porcentaje general o global va a ser de un apoyo a quien solicitó la consulta y a quien requiere la consulta, que es el Ejecutivo, a pesar de que hay muchos movimientos también embarcados en este sí. Y con spray en mano del ala correísta que de esta manera se ha estado haciendo campaña, ¿qué opinión le merece a usted, doctor? Bueno, siempre las prácticas que antes se utilizaban, es decir, que fueron denostadas, ¿no? Por ejemplo, lamentable ver desde todo punto de vista este ejercicio de violencia, ¿no? Que le reciben con objetos contundentes a esta caravana, y esta caravana igualmente regresa. De esto pasó en nuestra querida ciudad de La Maná. Y evidentemente, ¿qué genera esto? Violencia, es decir, no propuestas, sino violencia, o sea, imposición de ejercicios de violencia por una tendencia u otra tendencia que no es lo correcto. Siempre nos preguntamos, ¿y qué pasa con la autoridad pública? Si ya a los 10 años nos habíamos casi acostumbrado a que una persona que hacía un acto en contra del ejercicio del régimen, simplemente se le instruía y se le juzgaba. Hay muchas gentes condenadas por este tipo de actuaciones. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Es decir, una condena por contravención de 5 días de una persona que tumbó la puerta de un inmueble que estaban en contra de la presencia del expresidente Correa. Entonces yo creo que también falta el ejercicio de autoridad. Si la autoridad tiene que estar también precautelando los intereses de los ciudadanos.
Si yo entro a una ciudad y no estoy conforme con una postura diferente y empiezo a insultar, va a haber una respuesta. Por supuesto. Pero y ahora también que ya se puede más que nada. Obviamente, pero también viene un ejercicio de autoridad, es decir, yo como autoridad dispongo que la fuerza pública también controle estos actos y que no les dé patente de corso. Porque si les damos patente de corso, que sigan nomás, el día de mañana no van a ser piedras u otros objetos, va a ser otro tipo de situaciones. Entonces debe cortarse también ese ejercicio de violencia, que no es un mensaje obviamente correcto, sino que deben discutirse este tipo de propuestas, y básicamente eso es lo que ha faltado, es decir, paneles, foros que se realicen con presencia de varias tendencias y que puedan ilustrarnos sobre el contenido de las preguntas y sobre lo que verdaderamente debemos votar. Que se lo haga elegantemente, como se lo diría de alguna forma. Vamos a ir a la pausa, televidentes, ya volvemos. Confíe su salud a la experiencia y profesionalismo del Dr. Luis Muñoz, especialista en cirugía general y laparoscopía. Ofrece sus servicios en atención en enfermedades digestivas, atención en coloproctología y diagnóstico de enfermedades de colon y recto, cirugías bariátricas para control de sobrepeso y obesidad, como manga gástrica, bypass gástrico y balón gástrico, cirugía estética, abdominoplastia, liposucción, cirugía de mamas y pared abdominal. Haga su cita en el Hospital Básico Sermes. Le atendemos los martes, jueves, viernes y sábado. Confíe en el Dr. Luis Muñoz para cuidar su salud y verse cada día mejor. La Parroquia Turística Belisario Quevedo invita a disfrutar el feriado de carnaval. Hay eventos para que todos los latacungueños nos quedemos en nuestro cantón. Domingo 11 de febrero, Feria Gastronómica. Lunes 12 de febrero, Desfile de la Interculturalidad. Concurso de danza en el que se premiarán a los 3 primeros lugares. Les esperamos para vivir un carnaval en familia, con paisajes únicos, para que propios y extraños disfrutemos de nuestras tradiciones. Mario Ataballo, presidente del GAD parroquial de Belisario Quevedo. Nuestra provincia es dinámica, comercial, laboral y en constante desarrollo. Se hacen obras, se organizan eventos, hay empresas y emprendimientos, y es necesario publicitarlos para que la ciudadanía los conozca. Su mejor inversión, un buen anuncio, que lo puede difundir en el programa Cotopaxi al aire, con las mejores imágenes y una buena idea creativa elaborado por BTV Producciones, ya que un gran negocio sin una buena publicidad deja de serlo. Ambas Sodas. Somos una empresa productora de bebidas con amplia trayectoria en el país. Pasión, compromiso, trabajo en equipo e innovación nos hacen gente de excelencia. Ambas Soda. Nuestros productos marcan la diferencia. Fruki Soda, la otra. Espera grandes sorpresas de Ambas Soda. El color de la sed. www.ambasoda.com. Continuamos con el programa del día de hoy, televidentes. Doctor, ¿qué cree usted que hace falta para que los ciudadanos ecuatorianos conozcan las 7 preguntas, su contenido y los anexos también? Mire, yo creo que hay información, pero también hay indiferencia. A veces la tendencia del ciudadano ecuatoriano es ir a las urnas por una exigencia. Si la pregunta que siempre lo hacemos, si no tuvieran que exhibir el documento de votación en los diferentes trámites burocráticos, fueran a presentarse, creo que una buena mayoría diría que no, porque es casi una exigibilidad. Es decir, la consulta es algo muy especial, diferente al tema electoral. En el tema electoral usted deposita su voto por un determinado candidato o no lo hace. Pero en cambio la consulta es, mire pueblo, ¿usted qué opina? Diga, hable, que es una de las primeras posibilidades que podemos tener en una democracia correcta. Sin embargo, aquí es primero una exigibilidad, es decir, si no va a votar, usted, además de ser sancionado, no podría hacer trámites en la burocracia.
Y segundo también es la indiferencia, es decir, yo no me identifico, no quiero saber nada, yo no quiero sentirme culpable de lo que pueda pasar, porque también hay esa tendencia, es decir, yo no voto por nadie o no voto por esto para que luego a mí no me critiquen. Eso también es indiferencia. Pero también es educación, es decir, hubiera sido saludable que en las diferentes unidades educativas, centros, instituciones públicas, estén sobre todo generando este tipo de educación, es decir, mire, mandemos en la tarea del estudiante, del niño, la niña, el adolescente, en los sectores universitarios, todas estas preguntas con los anexos, discutan en casa, vean cuál es la decisión, porque obviamente cuando uno tiene más contacto con la ciudadanía, ¿qué es lo que manifiestan? Vamos a la consulta porque va a haber trabajo. O sea, que yo sepa, la consulta no tiene nada de trabajo. O vamos a la consulta para que todos los violadores y todos los corruptos vayan a la cárcel. Tampoco, es decir, no es que sea de facto, es decir, de primera vista, todos van a ir. Hay que seguir un juicio respectivo, ¿no? O vamos a la consulta para que ya haya ejercicio de poder, es decir, democracia de poderes, independencia de funciones. Que yo sepa son las mismas personas las que están manejando, es decir, ¿dónde está ese tipo de recomendaciones, no? Entonces yo creo que hay estos tres elementos y sobre todo eso les correspondía a las personas que están liderando una u otra opción y no solamente hacerlo de manera muy personal, sino educar a la gente. Yo creo que faltó, la campaña es muy corta, pero yo creo que hay un desconocimiento bastante alto y se verá después de los resultados. Obviamente ya tenemos tendencias, ¿no? Pero ya en el fondo, es decir, puede haber un apoyo obviamente hacia una postura, pero en el fondo la pregunta es, ¿conoce usted lo que acaba de votar? ¿Conoce el análisis? ¿Conoce qué es lo que va a ocurrir en el futuro? Parece que ahí nos quedan debiendo. Todo esto, doctor, ¿qué de trascendental considera usted que tiene este referéndum y consulta popular para el Ecuador? Yo creo que al menos a prima facie, a primera vista, habría dos situaciones. El tema de la reelección indefinida, que es un ataque básico a una situación que regresamos a lo de Montecristi, es decir, uno de los derechos fundamentales que se estableció en Montecristi, por el cual votamos en apoyo de la Constitución, era que haya alternancia, es decir, que no se genere un principio de autonomía de poder o un totalitarismo, sino que las personas sean consecuentes de que me toca una ocasión, me reelijo una vez y de ahí se acaba, y damos oportunidad a otras personas. Sin embargo, de forma inconsulta, ahí sí, porque lo hizo la Asamblea en las enmiendas de 2015, lo que se hizo fue lo contrario, es decir, establecer un principio de reelección indefinida, como ocurre con algunos gobiernos de Latinoamérica. Ese creo que es trascendental. Ese me parece a mí que es una pregunta bastante trascendental y sobre todo también involucra a otros. Los anexos también involucra inhabilitaciones de carácter político, por ejemplo, ¿no es cierto? Y el otro tema es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Estas dos son para usted las preguntas más polémicas. Me parece que son bastante importantes, pero también vamos a ver cómo maneja el Ejecutivo, porque en el Consejo de Participación, una vez que se ha aprobado ya la consulta a través de esto, si es que así lo dice el pueblo ecuatoriano, tiene que entrar en vigencia un Consejo de Participación transitorio. Pero ese Consejo de Participación transitorio lo va a elegir a través de ternas la Asamblea Nacional, pero de ternas enviadas por el Ejecutivo. Y ahí vamos a ver cuál es el contrapeso, es decir, porque hay muchas facciones, muchos movimientos y partidos que están apoyando la consulta y que están diciendo, mire, presidente, usted no es un cheque en blanco, sino que lo que tenemos que hacer es consensuar para que vayan personas a estos niveles. Y a mí me parece correcto decir de que haya personas que vayan a esos niveles, pero que hayan sido probadas en idoneidad, en probidad, es decir, que sean personas solventes moralmente y que hagan bien las cosas. Es lo que queremos todos los ecuatorianos. Y tampoco personas que obtengan una oportunidad, ¿no? Porque ya se van visibilizando determinados personajes políticos, dando su rostro, indicando de que lucharon siempre en contra del expresidente Correa, manejando el tema de anticorrupción y de pronto perfilándose para ocupar estos puestos. Yo creo que debe ser consensuado. Y luego el tema siguiente, que también es un tema que de pronto la ciudadanía no sabe. ¿Cómo se van a elegir al final y el Consejo de Participación definitivo? Miren ustedes, si no leyeron, vamos a elegirlos. Y va a coincidir con el tema de elecciones seccionales, pero aquí la preocupación que también viene, y una persona que tenga todos esos valores, todo ese perfil, tendrá la capacidad nacional para llegar con su mensaje hacia todos los ecuatorianos para que elijan una gran mayoría, o quiénes serán los que tendrán opción. Yo creo que ahí no se detuvieron a pensar. Por lo tanto, yo creo que es necesario conocer esto.
Son al menos dos situaciones esenciales, dos preguntas vitales que pueden marcar sí el rumbo del Ecuador, pero que necesita obviamente de un desarrollo posterior y también de rendir cuentas por parte del Ejecutivo. Y justamente respecto a esta pregunta del Consejo de Participación Ciudadana, doctor, ¿cree usted que de alguna forma iba dirigida a quitarle los poderes a Correa para pasárselos a Lenin? Mire, el tema también que a veces resulta un poco contradictorio, ¿no? ¿Queremos una consulta para preguntar al pueblo o queremos utilizar la consulta para quitar el poder a una persona? Dicen descorreizar. Pero simplemente veamos, o sea, yo creo que las escenas vislumbran diametralmente que el expresidente ya no tiene el apoyo que tenía antes. Antes tenía un recibimiento bien apoteósico, ahora miren cómo le reciben. Entonces hay una respuesta hacia el expresidente. Por lo tanto, si se trataba de descorreizar ya antes de la consulta, ya está cumplida la misión. Pero, ¿qué va a pasar luego? Es decir, porque también la pregunta, y yo creo que va adquiriendo más conciencia, por decir, a ver, después de la consulta, ¿qué va a pasar? ¿Nos van a devolver los trabajos? ¿Vamos a tener más oportunidades de empleo? ¿Vamos a tener oportunidades de desarrollo? Porque es lo que le interesa a la gente común y corriente, es decir, trabajar, tener dinero, tener recursos, poder facilitar el estudio de los hijos. Es lo que queremos. Si una consulta no va a solucionar de la noche a la mañana, simplemente es un efecto de gobernabilidad, porque sería lamentable de que pasemos de una esfera de poder hacia otra esfera de poder. Y básicamente esferas de poder tienen una matriz ideológica, que es Alianza País, lista 35. Doctor, ¿piensa usted que el hecho de que se haya puesto en la consulta la pregunta de la reelección indefinida iba con dedicatoria al exmandatario Rafael Correa? Obviamente tenía esa dedicatoria porque también el discurso político era la amenaza de que pueda regresar cualquier momento y la amenaza de que el pueblo ecuatoriano pueda respaldarle, ¿no? Que en su debido momento pudo haber sido legítimo, pero que la historia nos enseña esta perpetuidad de poder, ¿no? Porque me va a decir, sí, en Europa, por ejemplo, Putin ya va por los 15 años, quiere reelegirse más. Ha cambiado mucho Rusia, sí, pero también los poderes son absolutos y no hay un control. Pero veamos lo que pasa en Venezuela, que es otra realidad, que podría asemejarnos, ¿no? Un partido que inclusive por los temas que pasan con una inflación de más del 1.200%, con una nutrición absoluta, con una migración de movilidad de 5.000 venezolanos y venezolanas que pasan diariamente la frontera con Colombia. O sea, es terrible lo que pasa. Sin embargo, adelantan elecciones para abril y el primer candidato es el actual presidente. Entonces, cuando no hay consecuencia de alternancia, ve la posibilidad de que puede haber otras personas. A veces solamente nos miramos en el escenario nuestro y no miramos el escenario del ciudadano y del pueblo. Por lo tanto, yo creo que este tema de reelección prevenía de que históricamente sigan en el mandato esta línea o esta posición ideológica que ya en la práctica no resultó tan rescatable por los actos que inclusive se vienen conociendo en los actos de corrupción. ¿Será que de hecho de ganar la pregunta de la reelección indefinida sea el fin para Revolución Ciudadana? Porque su líder es Rafael Correa y si él ya no puede postularse. Pero tenemos a un presidente, Lenín Moreno, con una matriz ideológica que nació de la misma fuente. Ya hay por fuente. Alianza País, pero... Alianza País, o sea, y si tenemos a las personas que le acompañan hoy al presidente Moreno, se formaron y en la misma línea ideológica del expresidente Correa, es decir, tenemos una misma familia ideológica, no es de que sea de Creo o que sea social cristiano, no es para nada, tenemos la misma matriz ideológica que inició la Revolución Ciudadana. Vamos a ir a la pausa y ya volvemos en breve, televidentes. Confíe su salud a la experiencia y profesionalismo del Dr. Luis Muñoz, especialista en cirugía general y laparoscopía. Ofrece sus servicios en atención en enfermedades digestivas, atención en coloproctología y diagnóstico de enfermedades de colon y recto, cirugías bariátricas para control de sobrepeso y obesidad, como manga gástrica, bypass gástrico y balón gástrico, cirugía estética, abdominoplastia, liposucción, cirugía de mamas y pared abdominal. Haga su cita en el Hospital Básico Sermes. Le atendemos los martes, jueves, viernes y sábado. Confíe en el Dr. Luis Muñoz para cuidar su salud y verse cada día mejor.
La parroquia turística Belisario Quevedo invita a disfrutar el feriado de carnaval. Hay eventos para que todos los latacungueños nos quedemos en nuestro cantón. Domingo 11 de febrero, feria gastronómica. Lunes 12 de febrero, desfile de la interculturalidad. Concurso de danza en el que se premiarán a los 3 primeros lugares. Les esperamos para vivir un carnaval en familia, con paisajes únicos, para que propios y extraños disfrutemos de nuestras tradiciones. Mario Ataballo, presidente del GAD parroquial de Belisario Quevedo. Nuestra provincia es dinámica, comercial, laboral y en constante desarrollo. Se hacen obras, se organizan eventos, hay empresas y emprendimientos, y es necesario publicitarlos para que la ciudadanía los conozca. Su mejor inversión, un buen anuncio, que lo puede difundir en el programa Cotopaxi al aire, con las mejores imágenes y una buena idea creativa elaborado por BTV Producciones, ya que un gran negocio sin una buena publicidad deja de serlo. Ambas Sodas. Somos una empresa productora de bebidas con amplia trayectoria en el país. Pasión, compromiso, trabajo en equipo e innovación nos hacen gente de excelencia. Ambas Soda. Nuestros productos marcan la diferencia. Fruki Soda, la otra. Espera grandes sorpresas de Ambas Soda. El color de la sed. www.ambasoda.com. Opositores a la consulta popular han mencionado, doctor y televidentes, que esa fue una propuesta de Guillermo Lasso. ¿Será acaso que se está yendo un poco hacia la derecha? Bueno, yo creo que necesita niveles de consenso el actual presidente Moreno. Llega tanto el consenso que requirió de una bancada ajena a su línea ideológica para la elección de la vicepresidenta. Es decir, no tenía los votos suficientes porque al interior había ya discrepancias. Y obviamente en temas políticos siempre se requiere consenso. O sea, eso, además de no ser ilegal ni antiético, pero es una necesidad. O sea, son el retorno de las mayorías móviles que se hablaba. Es decir, yo necesito esto y necesito consensuar con determinadas personas. Uno de los parámetros que va a medir es precisamente la conformación del Consejo de Participación. O sea, ahí vamos a ver si tiene esta línea base de seguir contemplando con los adláteres de Alianza País que quedaron ahora, o en su defecto consensúa con otros sectores. Pero hay que ser reales. La consulta popular no es ni del uno ni del otro, ni de nadie. La consulta popular es un derecho del pueblo a opinar. Y así deberían rescatar los que están por el sí y los que están a favor del no, o quienes tienen posiciones intermedias. Es un derecho del ciudadano, eso consta en la Constitución. Es un derecho primigenio de poder consultar qué quiere el pueblo. Y eso no puede arrancar un partido político o cualquier movimiento, por más respetable que sea. Y con esto, doctor, ¿cree usted que se acentúa la democracia o ya se le empieza a preguntar al pueblo en exceso de pronto? Mire, siempre es bueno preguntar. Yo creo que a nivel nacional hemos tenido este ejercicio, ¿no? Como usted dice, que puede haber hasta un embotamiento en el tema de ejercicio democrático. Lo que no sucede, en cambio, en las ciudades y en las provincias, ¿no? ¿Cuándo nos han consultado en la ciudad o en la provincia? Me pregunto. Deberían preguntarnos, pero no nos preguntan. Pero yo creo que no es que redunde, yo creo que es necesario. Es decir, para que el pueblo no solamente se requiera decir, solamente en este tema de elecciones se acuerda de nosotros, sino que en temas trascendentales también nos pregunten cuál es la opinión, y así crecemos también democráticamente. Es decir, precisamente es lo que estamos diciendo. Si esto hubiera sido de pronto lo ideal, conversar, es decir, sentarnos a conversar y debatir estos temas, porque hay temas muy interesantes, ¿no? El tema de la ley de plusvalía, que por ejemplo hubiera sido muy interesante debatirlo en Cotopaxi, en Atacunga, por la situación de la inminencia eruptiva, es decir, hasta qué punto una ley de plusvalía beneficia o perjudica a la ciudad, y cuál sería también la postura de nuestros asambleístas frente a una ley de esas. Que eso no se ha discutido. Es decir, esto hubiera sido bueno, y no necesariamente esperar de los movimientos o partidos, sino de los mismos GAD municipal, GAD provincial. Hubiera sido loable que en una asamblea muy aperturada, pública, debatida, transmitida en directo puedan hacer, pero nadie hizo eso.
Entonces yo creo que a veces se pierden estas oportunidades para no solamente tener la consulta, sino que hubiera sido oportuno decir, miren, tenemos la consulta, tenemos esta ley y vamos también a aprovechar para hablar, por decirle, la ordenanza de uso de suelo, que también tiene involucrancia o tiene relación con estos temas. Pero no se ha hecho, lamentablemente, solamente el interés es un cálculo electoral. Si el 4 de febrero, si hay una tendencia ganadora, todos se sentirán ganadores. Pero el otro día también hay que haber un ejercicio de democracia, no solamente es ir a las urnas, sino ejercitar el derecho que el pueblo lo tomó en las urnas. Y siendo que de hecho las preocupaciones del pueblo, de los ciudadanos, las principales son el empleo, la salud, las vías, la educación, etcétera, ¿cree usted que la consulta popular es de hecho la solución a esto? No soluciona, o sea, no soluciona para nada, porque la consulta popular es un planteamiento del pueblo que luego tendrá que instrumentarse. Es decir, si nos hubieran consultado cuál quiere que sea el modelo económico, ¿no? Por decirle, ¿quieren ustedes que el país se siga endeudando? Hubiera sido una consulta bastante óptima. ¿Y a dónde queremos que nos endeudemos? O sea, se me ocurre preguntar eso, es decir, ¿quieren que sigamos con esta capacidad de endeudamiento? ¿No quieren que cambiemos de matriz productiva a un desarrollo alternativo? Yo creo que ahí hubiera sido vislumbrar un camino diferente. Son temas coyunturales, políticos, muchos de ellos hablan es que hay que apoyar la consulta para la institucionalidad del país, para la gobernabilidad, para que el presidente Moreno pueda gobernar. El presidente Moreno sigue gobernando, tiene institución como tal, a pesar de que en mayo del año anterior hubo problemas en el Consejo Nacional Electoral, también hay que decir eso, y precisamente ahora esas posturas que estaban en contra están alineadas a favor del sí. Muy respetable, o sea, pero no creo que sea gobernabilidad, institucionalidad. Yo creo que simplemente es un tema político, de visión política, de apoyo hacia el régimen para que pueda continuar. Porque si hablamos de gobernabilidad e institucionalidad, tiene sus ministros, tiene sus secretarios de Estado, hay institución que están trabajando de manera normal. Sino que es una visión política también de sentirse un poco tranquilo en un ambiente donde obviamente se polarizó dos posiciones. Vamos a ir a la pausa, televidentes, y ya regresamos con más. Confíe su salud a la experiencia y profesionalismo del Dr. Luis Muñoz, especialista en cirugía general y laparoscopía. Ofrece sus servicios en atención en enfermedades digestivas, atención en coloproctología y diagnóstico de enfermedades de colon y recto, cirugías bariátricas para control de sobrepeso y obesidad, como manga gástrica, bypass gástrico y balón gástrico, cirugía estética, abdominoplastia, liposucción, cirugía de mamas y pared abdominal. Haga su cita en el Hospital Básico Sermes. Le atendemos los martes, jueves, viernes y sábado. Confíe en el Dr. Luis Muñoz para cuidar su salud y verse cada día mejor. La Parroquia Turística Belisario Quevedo invita a disfrutar el feriado de carnaval. Hay eventos para que todos los latacungueños nos quedemos en nuestro cantón. Domingo 11 de febrero, Feria Gastronómica. Lunes 12 de febrero, Desfile de la Interculturalidad. Concurso de danza en el que se premiarán a los 3 primeros lugares. Les esperamos para vivir un carnaval en familia, con paisajes únicos, para que propios y extraños disfrutemos de nuestras tradiciones. Mario Ataballo, presidente del GAD parroquial de Belisario Quevedo. Nuestra provincia es dinámica, comercial, laboral y en constante desarrollo. Se hacen obras, se organizan eventos, hay empresas y emprendimientos, y es necesario publicitarlos para que la ciudadanía los conozca. Su mejor inversión, un buen anuncio, que lo puede difundir en el programa Cotopaxi al aire, con las mejores imágenes y una buena idea creativa elaborado por BTV Producciones, ya que un gran negocio sin una buena publicidad deja de serlo. Ambas Sodas. Somos una empresa productora de bebidas con amplia trayectoria en el país. Pasión, compromiso, trabajo en equipo e innovación nos hacen gente de excelencia. Ambas Soda. Nuestros productos marcan la diferencia.
Fruki Soda, la otra. Espera grandes sorpresas de Ambasoda. El color de la sed. www.ambasoda.com. Una ley que definitivamente resultó bastante polémica fue la Ley de Comunicación. ¿Cree que sería pertinente que se le consulte al pueblo de nuevo respecto a este tema? Yo creo que no va a haber esa posibilidad, que hubiera sido óptimo, ¿no?, que se le consulte al pueblo si es que deroga la Ley de Comunicación. Sin embargo, ya se ha presentado en la Comisión de Derechos Colectivos el análisis de las reformas de la Ley de Comunicación. O sea, ahí vamos a ver hasta dónde existe este planteamiento de respeto hacia los derechos. Es decir, ya se ha planteado las reformas y creo que le hace bien analizar estos temas porque se ha cometido muchos excesos. Es decir, las sanciones que han establecido, inclusive debería fortalecerse y apoyar un juicio político a Carlos Ochoa, que fue la cabeza de la Supercom. O sea, ¿cuántas sanciones injustas hubo? ¿Cómo se perseguía a la gente? Es decir, por el hecho de discrepar, el hecho de generar periodismo independiente, que al final resultó, todas las denuncias que se hacían en su época resultó judicializadas y se asevera ya una verdad. Es decir, lo que se decía, lo que se denunciaba era una verdad y sin embargo se perseguía a la gente. Entonces es necesario recapitular esos temas, pero hubiera sido mucho mejor ponerle en una consulta popular, ya que es una ley que obviamente es gravitante y es muy sensible por los derechos no solamente de los periodistas, sino también de los ciudadanos para estar debidamente informados. Y para estar debidamente informados, doctor, ¿qué cree usted que debemos hacer los ecuatorianos? ¿Por qué medio informarnos? Mire, a través de los medios de comunicación a veces esto tampoco es que llegue a todo el pueblo. Puede haber un porcentaje, una franja que nos puedan escuchar y nos puedan estar viendo. Investiguen, ahora es muy fácil ingresar a una página web del Consejo Electoral o simplemente pongan en un buscador consulta popular anexos. Lo que se les pide es que lean los anexos. Discutamos en casa, y no solamente nos conformemos con las preguntas, porque también a veces dejamos a último momento. Es decir, a último momento estamos leyendo la papeleta, luego damos el reverso de la papeleta, estamos leyendo los anexos, se nos va mucho el tiempo. Vayamos debidamente informados. Ahora hay un acceso de información. Yo sé que también el Consejo Provincial Electoral existe la difusión. Y consultemos, y ahora no es que vamos a ir a hacer un ejercicio para pedir la información, accedemos muy fácilmente hasta en los medios de comunicación. Estamos a muy pocas horas de asistir a las urnas, por lo tanto yo creo que el mensaje es: vayamos bien informados, analicemos esto en internet, pidamos a nuestros hijos, a nuestros familiares, de que discutamos los anexos. O sea, a eso voy. Más allá de las preguntas hay anexos, que son otros documentos, que a veces la pregunta tiene 5 líneas y el anexo tiene 2 páginas. Entonces, más allá de preocuparnos de la preguntita que aparece, vayamos a las páginas grandes, a los documentos. Sí, es verdad, a veces es un lenguaje muy técnico, pero por lo menos vayamos encaminarnos hacia lo que en el momento que vamos a poder hasta sí o no, también vamos a aprobar de por medio. Y este año, de hecho, el día de la consulta popular, el día que asistimos hasta las urnas, no habrán encuestadoras que den un dato preliminar el momento en que ya estas se cierren. ¿Se respetará la voluntad del pueblo, doctor? Bueno, la voluntad es vinculante. Es un referéndum técnicamente hablando y también un efecto de plebiscito, pero debe respetarse. Y ahí los que deben hacer respetar son precisamente aquellos que están apoyando la consulta, si es que el voto es afirmativo, y viceversa. Si no es de que queda solamente el 4 de febrero, sino que encaminarse al cumplimiento de la consulta y la decisión del pueblo corresponde a estos frentes. Ese es el ejercicio de democracia, que no vayan a abandonar esa postura. Y también tiene una alta dosis de participación la Asamblea Nacional y nuestros representantes a estos espacios de legislación. Después de que ocurra de que el presidente Correa prácticamente tenía los poderes, ¿cree usted que el hecho de que ganen las 7 preguntas en esta consulta popular sea darle todos los poderes a Lenín Moreno? Por eso es necesario ese contrapeso. Si no es posible o no sería dable de que teniendo un poder, un expresidente, todo este ejercicio de poder pase hacia otra persona. Si le hacemos lo mismo pero con diferente personaje, eso sería oprobioso para el país. No sería dable democráticamente. Pero claro, o sea, también la preocupación es de que en las principales funciones en la actualidad siguen las mismas personas o personajes muy cercanas al expresidente Correa. Veamos el sector de justicia, veamos el sector de fiscalía,
contra la misma Contraloría. El Contralor Celi, que está encargado, era muy de confianza con Poli. Es decir, no es que las cosas hayan cambiado, tienen las mismas personas. Por lo tanto, yo creo que más que cambiar de personas hay que fortalecer las instituciones como tal. Así que no se sienten adecuadas de que hoy toca un poder, mañana toca otro poder y siempre vamos a estar sumidos en ese poder, sino que tengamos la prioridad de que cualquier poder representa a un pueblo. Y los intereses sagrados del pueblo son los que valen, no los intereses personales de un político que en definitiva puede estar un tiempo y luego se va. Lenín Moreno no ganó las elecciones aquí en Cotopaxi. ¿Con esto será que incrementó aquí en la provincia al menos su nivel de aceptación? Mire, una lectura electoral, o postelectoral, mejor dicho, es de que aquel voto que tuvo Lasso no era un voto muy duro de Lasso, sino era un voto anticorreísta. Es decir, yo voto por Lasso no porque me guste la candidatura de Lasso, sino porque no quiero que Correa con Lenín Moreno sea presidente. Esa fue la lectura. Por eso es de que ahora se habla de un 80%, es decir, toda esa votación que estuvo a favor del candidato Lasso puede reivindicarse para acá porque también encarna un anticorreísmo. Esa es la figura que se le enmarca políticamente, es decir, que el presidente Moreno le ha encarnado en oposición básica, frontal, al presidente Correa al expresidente Correa, y por lo tanto esa votación que tuvo aquí Moreno, Lasso pasa hacia Moreno. En definitiva, yo creo que ya en la lectura de las preguntas puede haber este apoyo, y por eso digo que al siguiente día de la consulta va a haber una lectura política, es decir, si gana en un promedio de 70-80% de la consulta, es decir, ese 70-80% tiene el apoyo el presidente Moreno, por lo tanto, la gobernabilidad está asegurada. Vamos a ir a la pausa, televidentes, ya volvemos en la parte final. Confíe su salud a la experiencia y profesionalismo del Dr. Luis Muñoz, especialista en cirugía general y laparoscopía. Ofrece sus servicios en atención en enfermedades digestivas, atención en coloproctología y diagnóstico de enfermedades de colon y recto, cirugías bariátricas para control de sobrepeso y obesidad, como manga gástrica, bypass gástrico y balón gástrico, cirugía estética, abdominoplastia, liposucción, cirugía de mamas y pared abdominal. Haga su cita en el Hospital Básico Sermes. Le atendemos los martes, jueves, viernes y sábado. Confíe en el Dr. Luis Muñoz para cuidar su salud y verse cada día mejor. La Parroquia Turística Belisario Quevedo invita a disfrutar el feriado de Carnaval. Hay eventos para que todos los latacungueños nos quedemos en nuestro cantón. Domingo 11 de febrero, Feria Gastronómica. Lunes 12 de febrero, Desfile de la Interculturalidad. Concurso de danza en el que se premiarán a los 3 primeros lugares. Les esperamos para vivir un carnaval en familia, con paisajes únicos, para que propios y extraños disfrutemos de nuestras tradiciones. Mario Ataballo, presidente del GAD parroquial de Belisario Quevedo. Nuestra provincia es dinámica, comercial, laboral y en constante desarrollo. Se hacen obras, se organizan eventos, hay empresas y emprendimientos, y es necesario publicitarlos para que la ciudadanía los conozca. Su mejor inversión, un buen anuncio, que lo puede difundir en el programa Cotopaxi al aire, con las mejores imágenes y una buena idea creativa elaborado por BTV Producciones. Ya que un gran negocio sin una buena publicidad deja de serlo. Ambas Sodas. Somos una empresa productora de bebidas con amplia trayectoria en el país. Pasión, compromiso, trabajo en equipo e innovación nos hacen gente de excelencia. Ambas Soda. Nuestros productos marcan la diferencia. Fruki Soda, la otra. Espera grandes sorpresas de Ambas Soda. El color de la sed. www.ambasoda.com. Llegamos al final del programa del día de hoy, televidentes.
Doctor, ¿considera usted que después de la consulta popular será el momento de un paquetazo? Mire, esos son los problemas que también debemos advertir y los temores. El tema económico como que no se vislumbra de manera adecuada, es casi invisibilizado por los temas que el país se acostumbra del escándalo en escándalo. Todavía tenemos esta tendencia del endeudamiento, a tal punto que un foro de economistas que les tachan como neoliberales ha propuesto determinadas recomendaciones y que no haya mucha deuda, que baje la deuda, que optimice los recursos. Sin embargo, lo que ha hecho el presidente Moreno con su equipo económico, que es idéntico al que tenía el presidente Correa, ha sido la misma práctica económica. Sí da temor porque tenemos en pie la ley de reactivación económica, en donde cambiaron formas y cargas tributarias, ¿no? Porque al fin y al cabo el impuesto, más allá de que afecte a los empresarios o no los afecte, siempre termina pagando el pueblo, o sea, el ciudadano. Si mire lo que pasó con las salvaguardias, decía que era para fortalecer la producción de nuestros productos, pero en una manzana que usted compraba ya le incrementaban el producto, es decir, la manzana, que es un alimento básico para los ciudadanos, terminamos pagando nosotros. O sea, esos son los impuestos indirectos. Y esta es la preocupación, es decir, las formas de empleo. Nos están hablando que con la consulta va a haber el cambio de formas. Yo me pregunto, en diciembre, ¿quiénes me escuchan? ¿Cuántas personas del sector público salieron con terminación de contrato? Son muchos. Hubo un montón de gente notificada. Esa gente que se sentía segura en un trabajo, que adquirió su casita a través de préstamos del BIES, no tiene trabajo. No puede pagar las cuotas, no puede pagar los préstamos. Y eso produce una baja del desarrollo productivo. Entonces, ¿quién piensa en ellos? Nos dijo el presidente Moreno que iba a crear 250.000, 500.000 empleos. Pero no es que crean, ya redujeron el aparato burocrático y ahora no pueden trabajar. Entonces, ese tipo de situaciones, el estudio de nuestros hijos, por ejemplo, ya se solucionó, todavía no se soluciona. Entonces, ese tipo de situaciones que son el día al día del ciudadano, tener trabajo, tener empleo, poder dar de comer a su familia, dar de estudiar, eso debe ser un problema fundamental para el país. El tema de la vivienda para todos está correcto, está bien, pero si yo no tengo trabajo, ¿cómo voy a pagar? Entonces, la preocupación después de la consulta es también ser crítico, es decir, va a mejorar la situación, quiere gobernabilidad, quiere estructura, perfecto, se le está dando. Pero después de eso, el tema económico obviamente debe ser un tema prioritario. Y ni siquiera esperar una consulta, sino ya debió haber sido prioritario, porque todo lo que se está pagando es cuotas de la deuda que hemos contraído. Ahora, recientemente está hablando de los negociados de la preventa de petróleo, que ni siquiera era preventa, sino que era endeudamiento, es decir, que se establecía esta preventa para que nos hagan los préstamos los chinos. Eso está saliendo en las investigaciones. Entonces, un país endeudado, un país que sigue endeudado, en algún momento va a colapsar. Entonces, ¿cómo, de dónde va a recurrir para precisamente cumplir con estas obligaciones? Con estas leyes, con estas cargas tributarias que al fin y al cabo, como dijo el mismo presidente, todos arrimemos el hombro. Sí, pero cuando hay actos de corrupción que se han llevado cantidad de plata, muy pocos nomás han arribado el hombro y han puesto la mano, ¿no? Y doctor, con esto de la consulta popular parecería que ha mermado un poco los casos, las investigaciones en supuestos de corrupción. Lo que pasa es que ya no tiene muchas veces primeros espacios, porque ahora todo el mundo estamos descontrolados y abocados en la campaña de la consulta popular, pero ahí viene la responsabilidad de la Fiscalía y de los organismos de justicia. La anterior semana ya se llevó una versión a través de videoconferencia por estos temas de las preventas de petróleo con algunas empresas. Y esto obviamente tiene que seguir, es decir, no tiene, los niveles de investigación no tienen por qué tener los tiempos políticos. Los tiempos políticos son unos, pero los tiempos de administración de justicia tienen que seguir de manera normal, independientemente de quién esté gobernando, de quién esté al frente, porque el Ecuador necesita saber, y sobre todo un tema, la recuperación del dinero que se fue de aquí del país. ¿Hasta cuándo? Es decir, nos preocupamos de las penas y está sancionado el ex vicepresidente, ya apeló de la sentencia. Todavía estamos un poco verdes para ver una sentencia ahí en firme, pero ¿y de la plata dónde está? ¿Dónde se llevaron la plata? Y el fiscal nos dice que es muy difícil, pero empecemos por ahí. Eso hubiera sido también una buena pregunta, ¿no? O una buena exposición, realizar este tipo de seguimientos para que repatrien ese dinero. No solamente estar preocupados de la gobernabilidad, sino que esos dineros tienen que regresar al país también para generar el desarrollo. Gracias, doctor, por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias. Y ustedes, televidentes, que descansen conmigo hasta una próxima.